Muy bien, feliz sábado, joven. Yo quisiera que los que están, si hay algún joven al lado de usted lo salude en esta hora y le diga feliz sábado, joven. Salúdelo, que se sienta bienvenido. Hoy es el día del joven, pero no solamente hoy, todos los días. Alabado sea el nombre de Dios, ¿verdad? Sobre todas las cosas. ¿Cuántos estamos gozosos y contentos por los jóvenes de nuestra iglesia? Claro, si hay juventud, hay bendición. Ahora les pregunto, ¿cuántos de nosotros tenemos un espíritu joven? No importa que tengamos 60, 70, 80. Nosotros, ¿verdad? Somos hijos del Rey. Y aunque hayan canas, hayan entradas, aunque haya, ¿verdad?, algunas arruditas. Mire, eso es en lo que Cristo viene. Porque cuando Cristo venga, mira, vamos a hacer de 15 otra vez. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Así que bendición, ¿verdad? Poder celebrar y poder predicarle a la juventud y a todos los que tengan ese espíritu joven para gloria y honra de Dios. Así que el texto de hoy se encuentra en Mateo capítulo 5, verso 16. Mateo capítulo 5, verso 16. Mateo, capítulo 5, verso 16. Y la palabra de Dios dice así. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que el Señor bendiga su palabra. Así que como jóvenes y como adultos que tenemos ese espíritu joven, necesitamos ser jóvenes que sirven, jóvenes que hacen buenas obras. Muchas veces, ¿verdad?, esta generación se ha distinguido un poquito por ser penoso, ¿no? ¿Cierto o falso? ¿Me equivoco? Pero ¿quién nos da fuerza para poder hacer las cosas buenas? ¿No es Dios? ¿No es Él el que pone el querer y el hacer? ¿Cuántas cosas poderosas puede desarrollar el Señor a través de nosotros? Muchas cosas, cosas que jamás imaginábamos. Así que un amor que no se queda, que se mantiene estático, ¿verdad?, no es funcional más. Cuando nosotros, ¿verdad?, demostramos ese amor, hay bendición y hay victoria. ¿Cuántos dicen amén? Así que podemos entonces introducir de esta manera. Imagínense, miren esa foto, que usted esté tranquilo caminando y venga alguien y se caiga al frente de usted. Y usted se quede como si nada hubiese pasado. Pero venga otra persona y la ayude a pararse. ¿Cómo está? Pero es el que se pasa en el negocio de la esquina. En el negocio. Usted sabe lo que quiero decir. Pero usted es el que salió de la iglesia. ¿Me doy a entender? ¿Cuál se supone que sea la reacción del que sale de la iglesia? ¿Ser qué? Ser bendición. Ser proactivo. Hacer, ¿verdad? Accionar el evangelio que hemos obtenido. Entonces, pues, muchos ven, pero pocos actúan. Y Dios quiere que nosotros actuamos. ¿Cuántos queremos actuar en el nombre de Cristo Jesús? Que no solamente se quede en conocimiento, sino que podamos ser, ¿verdad?, jóvenes, bendecidos y activos, accionando el conocimiento que el Señor nos da para gloria y honra de su nombre. ¿Amén? Así que tenemos que hacernos la pregunta: ¿somos espectadores o protagonistas del amor? Porque es fácil ser ¿qué? Espectador. Pero ser protagonista, ser parte de esa historia de amor,
es el propósito de nuestro Dios. ¿Deseas tú pertenecer? Yo sé que hay a veces que hacen reuniones para crear ideas en la cual podemos hacer. Y hay muchos que tienen muy buenas ideas. No, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, podemos hacer lo otro. Pero cuando dicen, ok, excelente, ¿con quién cuento? Y ahí como que es fácil es fácil proponer. Pero heme aquí, envíame a quién, a mí. Y eso es lo que Dios está buscando, ¿verdad? Corazones dispuestos a hacer bendición. Así que, en otras palabras, la comunión con Dios se evidencia en el servicio ¿a quién? A los demás. Cuando nosotros vemos al que está necesitado, y cuando hablamos del que está necesitado, hablamos del prójimo, ¿verdad que sí? ¿Y quién es el prójimo? Vamos a ver. ¿Solamente el que está afuera deambulando? ¿Quién es el prójimo? El que está a mi lado, con el que me encuentro, ¿verdad? En donde vivo, en donde trabajo, en todos lados. Aunque no sea de mi círculo, aunque no sea del grupo de mis amigos, aunque no sea miembro de mi iglesia, aunque no esté en el grupo de mi trabajo. ¿Me doy a entender? Mi prójimo es aquel el que no me cae bien, porque tengo que mejorar eso en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? El prójimo es aquel que me hiere y me hace daño. Amén. Ese es mi prójimo. Y ahí es donde realmente Dios nos llama a hacer diferencia. ¿Cuántos quieren ser la diferencia en el poder de Cristo Jesús? Amén. Por lo tanto, se evidencia en el servicio a los demás. Así que, no, darle una para atrás. ¿Quién es el prójimo? Jesús, ¿verdad? Rompe barreras, ¿cierto o falso? En medio, ¿verdad?, de una cultura en donde todos los judíos servían siempre ¿a quiénes? A los judíos. Jesús trae una historia y habla acerca del prójimo y trabaja, ¿verdad?, un asunto, un problema cultural en donde hay una enemistad entre los samaritanos y ¿quiénes? Y los judíos. Entonces, él comienza a hablar, tu prójimo no es el cercano, sino es el que, el necesitado. Claro, cuando hablamos, ¿verdad? El amor verdadero no pregunta quién eres, sino que actúa. Porque a veces nosotros preguntamos, y es mi amigo, para poder ayudar. Es difícil, ¿verdad? Pero realmente Dios desea que nosotros ejemplifiquemos ese amor verdadero y no preguntemos a quién servimos. Hay una lección que quisiera llevar a cabo, unas cuantas lecciones, pero la lección número 1 es que el Evangelio redefine el amor. ¿Cuántos dicen amor? Amén. Sabemos que hay diferentes tipos de amor. Por eso es que en griego la palabra utiliza, ¿verdad?, el amor fileo. Fileo es ágape, para mostrar un amor que diferente, un amor trascendental que va más allá del concepto que nosotros haríamos como seres humanos. Porque en el amor natural, humano, carnal, nosotros hacemos bien al que nos hace ¿qué? Bien. Pero cuando Dios te dice hacer bien al que te hace ¿qué? Mal. Allí entonces el amor va, ¿verdad?, a otro nivel. Por lo tanto, ¿verdad?, amar incluso al que es diferente. Porque a veces, ¿verdad?, si yo soy puertorriqueño, tengo que amar a los demás, no importa en dónde vivan. Amén. Gloria a Dios. Ahora les pregunto, el enemigo a veces no mete este tipo de influencia racial entre países. Claro. Y al fin y al cabo, ¿verdad?, nosotros necesitamos hacer la diferencia porque todos somos hermanos en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. No importa de dónde venimos. Como dice el corito, no importa de dónde tú vengas. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano ¿qué? Serás. Así que podemos entonces mencionar un detalle importante, y es que
no ignores al necesitado. ¿Qué debemos de hacer, joven? No debemos ignorar al que está pasando por necesidad. El amor se traduce en ¿qué? En acción. Un amor sin acción no es amor. Es simplemente ¿qué? Literatura. Pero Dios quiere, ¿verdad?, que vayamos a otro nivel. Por lo tanto, el Evangelio nos mueve. Amén, gloria a Dios. ¿Qué nos mueve? El Espíritu Santo a través de su palabra. Conocer la Biblia no es suficiente. ¿Conocer la Biblia no es qué? Pero ¿es bueno conocer la Biblia? Sí, es importantísimo. Pero no es suficiente. Debemos de ¿qué? De vivirla. Eso me parece, ¿verdad? Esa costumbre que hay, en donde muchas veces hay personas que ponen la Biblia, ¿verdad?, allí en la mesa frente de la puerta de su casa. ¿Ustedes han visto esa costumbre? ¡Ay, para que Dios bendiga mi casa! Para que el enemigo no entre. Mira, hermano, ¿a quién es que Dios quiere bendecir? A las personas, a ti. Entonces, ¿cuándo es que somos bendecidos? ¿Cuándo qué? Cuando la estudiamos, pero no solamente se queda así, sino la llevamos ¿a dónde? A la acción. Entonces, ¿verdad? Debemos de vivirla. Y cuando la vivamos, entonces es que el Evangelio va a adquirir un poder, un dunamis, una bendición en donde va a llegar hasta el lugar que menos pensábamos. ¿Cuántos queremos ese poder? Gloria a Dios, pero es cuando la vivimos, ¿no? Cuando la llevamos a la realidad. Así que podemos decir entonces que la fe que no actúa, ¿no qué? No transforma. Porque en otras palabras, ¿verdad?, es el resultado. Cuando nosotros, ¿verdad?, no tenemos una transformación o no ejecutamos y accionamos el amor o la palabra la vivimos, entonces no está sucediendo ese proceso de transformación en nuestra vida. ¿Cuántos deseamos que eso suceda en nuestra vida? Gloria a Dios. ¿Cuáles son los obstáculos que muchas veces tenemos? Bueno, por la cual no accionamos y no vivimos y no servimos de la manera correcta. Primeramente, damos excusas, ¿verdad que sí? Somos buenos excuseros. Excusa número 1, es que estoy muy ocupado. Y a veces, ¿verdad? Sí es cierto, tenemos trabajo, pero a veces hay alguien que podemos llevar a la iglesia, ¿verdad que sí? ¿Verdad que nuestro carro puede ser un carro de bendición y de salvación? Amén. Pero a veces no tengo tiempo. No tengo tiempo de visitar a mis vecinos, a mis hermanos. Y realmente, ¿verdad? La excusa, hay un dicho que dice que el que se la cree, la excusa fue el que se la inventó. Así que otra excusa que utilizan es que no es mi problema. Esa persona está pasando por su situación porque ella misma se causó ¿qué? La situación, así que eso no tiene que ver conmigo. Por lo tanto, ¿verdad? Somos muy buenos evadiendo algo que nosotros podemos hacer para bendecir. Ahora yo le pregunto, el Señor evadió la bendición para nosotros, para que nosotros pudiésemos tener la salvación y pudiésemos tener el poder y la oportunidad de ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? No, Él no importó hasta dar su vida y servirnos y entregarse por todo. Por lo tanto, las excusas no ayudan al proceso de Dios. Pero cuando nosotros, ¿verdad?, no utilizamos las excusas, sino hacemos, ¿verdad?, lo que Dios nos dice, nuestra vida, ¿verdad?, será de bendición. Me gusta esa foto. ¿Qué ustedes ven en esa foto allí? Hay unos jóvenes que van saliendo ¿de dónde? De la iglesia. Y hay una viejita que está como, una persona grande que está como perdida, extraviada. Ustedes han visto, ¿verdad?, ese tipo de escena donde hay a veces a los personas mayores le pierden un poquito, ¿verdad?, la capacidad de poder memorizar, ya sea por la enfermedad del Alzheimer o por la demencia senil. Y mira qué interesante es que muchas veces, ¿verdad?, vemos este tipo de personas y ¿qué hacemos? Ay, ese no es mi problema, esa es la responsabilidad de ¿quién? Del tutor. Pero qué bueno, ¿verdad?, es que nosotros pudiésemos ser bendición aún, ¿verdad?, en medio de estas personas o estas cosas que suceden. Así que, lección número 2.
El verdadero cristiano siempre está listo ¿para qué? Para actuar. Por lo tanto, ¿verdad? Aquí vemos otra escena en donde una dama estaba tratando de cruzar la calle y se le cae ¿qué? Se le cae la despensa. Y vemos que los jóvenes que salieron de la iglesia no perdieron el tiempo. ¿Y qué hicieron? Accionaron y trabajaron. Por lo tanto, el verdadero cristiano siempre está listo ¿para qué? Para actuar y para entrar, ¿verdad?, en el proceso de bendición a los demás. Yo nunca me olvido en una ocasión, ¿verdad?, que una persona que estaba un poco errada en el conocimiento acerca del sábado, antes de yo ser adventista, fui y le pedí agua. No sabía, no conocía ni los adventistas. De esa manera fue que la conocí. Le pregunto, mira, ¿podrías darme un poquito de agua? Y me dijo, no puedo porque es sábado darte agua. Lo que le quiero decir, ¿verdad?, es que ¿esa es la forma correcta de pensar? No. Pero muchas veces nosotros, ¿verdad?, no accionamos y servimos de la manera correcta y eso mancha la imagen y el carácter de ¿quién? De Dios, porque no estamos dando ejemplo al máximo. Así que, en otras palabras, servir cuesta. ¿Sí o no? Cuesta, claro que sí. Claro que cuesta tiempo. ¿Y a usted no le pagan por el tiempo que usted trabaja en el trabajo? Claro. Servir cuesta tiempo, cuesta sacrificio. Muchas veces hay que dar del conocimiento. Gloria a Dios por los que tenemos conocimiento, ¿verdad?, que podemos dar y ayudar a las personas que necesitan. También requiere paciencia, ¿verdad que sí? Requiere paciencia servir. También requiere ¿qué? Pérdida. Muchas veces tenemos que perder. Por ejemplo, ¿qué está pasando en esa escena? El caballero, ¿verdad?, el joven le dio un aventón. ¿Hacia dónde? Hacia la iglesia, pero sin querer se le cayó ¿qué? Un refresco, ¿verdad?, en el carro. Muchas veces, ¿verdad?, hay personas que les sucede eso y ya se descomponen. Pero realmente, ¿verdad?, ¿qué fue lo que él dijo? No hay problema, no es nada. Hay a veces, ¿verdad?, que para amar y ser cristianos necesitamos ¿qué? Y para servir necesitamos perder. Muchas veces necesitamos perder. Yo recuerdo en una ocasión un joven que tenía un Niata. ¿Sabe lo que es un Niata? Un carro deportivo, bien bonito. Y no le gustaba dar aventón a la gente. No le gustaba dar aventón a la gente porque no quería montarlo ¿en dónde? ¿Saben? Lo guardaba en su garage para que nada le pasara. Y allá en Puerto Rico utilizan mucho este tipo de garajes donde todos los techos son hechos, ¿verdad?, en cemento armado y por lo tanto son empañetados. Resulta que en un momento dado ese empañete de arriba, que es en cemento, se desprendió. Cuando digo empañete me refiero, ¿verdad?, al cemento que le colocan arriba. Sé que hay palabras diferentes. Y resulta que ese cemento, ¿verdad?, esa capa se desprendió. ¿Y qué pasó con el Niata? Hay a veces que nosotros, ¿verdad?, tenemos tesoros en esta tierra que no queremos utilizarlos para el que nos dio la bendición. Porque ¿quién nos da la bendición para tener lo que tenemos? Mire, todo lo que nosotros tenemos debemos de entregárselo al servicio ¿a quién? A Dios. Porque Él es el que nos da, ¿verdad?, para nosotros poder servir y hacer lo que hacemos. Así que gloria a Dios por eso. Por lo tanto, ¿verdad?, también muchas veces necesitamos, ¿verdad?, para servir, necesitamos dar dinero, ¿verdad que sí? Y eso es parte de. Pero cuando lo hacemos, eso refleja a Cristo, ¿verdad que sí? Estamos exaltando a Cristo. ¿Y eso ayuda a ganar almas? Claro que sí. Es algo que tenemos que tenerlo pendiente cuando lo hacemos. Por lo tanto, el amor que no cuesta no es amor. ¿Qué dije? El amor que no cuesta no es ¿qué? No es amor. Dios pagó con su vida por servirnos. Qué ejemplo más grande, ¿no? Por eso dice en 1 Corintios 13 que el amor es ¿qué? Sufrido. En otras palabras, ¿verdad?, cuando nosotros nos damos en bendición y servimos, no importa lo que nos cueste.
Dios es glorificado. ¿Cuántos quieren glorificar a Cristo Jesús? Eso es un mensaje para nosotros y los jóvenes. Así que podemos ver entonces que este tema nos habla de una historia que todos conocemos, que es el buen ¿qué? El buen samaritano. Y todos nosotros sabemos que el buen samaritano, ¿qué hizo? Amó ¿con qué? Con riesgo. ¿Y actuó con qué? Con compasión. Y ahora le pregunto, ¿era judío? No era judío. ¿Y quién debió de ser ejemplo? En otras palabras, entre una persona de afuera y una persona de adentro, ¿quién debe de dar más? ¿Quién se supone que dé mayor ejemplo? El que está adentro. Pero a veces pasa ¿qué? A la inversa. Por eso es que Dios nos llama, ¿verdad?, a recapacitar cómo está mi nivel de servicio y de dar ejemplo para gloria y honra de Dios. Por lo tanto, cuando estudiamos un poquito el texto y vamos a Lucas capítulo 10, verso 30, allí nos habla de que el hombre herido en el camino fue herido. ¿Por qué? Porque pasó por un lugar en donde se escondían ¿quiénes? Los asaltantes. Por lo tanto, era un lugar como peligroso. ¿Cuántos han pasado por lugares peligrosos? Yo me acuerdo siempre que cuando nosotros caminábamos a pie para ir a diferentes lugares en mi barrio, allá en Puerto Rico, había unos lugares que eran oscuros. Y mi mamá siempre la pasaba a la mía, corre, avancen, avancen. Porque era un lugar que peligroso. Podían pasar diferentes animales o algún asaltante se podía esconder y nos podía, ¿verdad?, hacer daño. Por lo tanto, vemos aquí que el herido, ¿verdad?, este caballero, ¿verdad?, fue herido en el camino. Así que en Lucas 10, del 31 al 32, podemos ver, ¿verdad?, que pasaron ¿quiénes? El sacerdote y el levita, quienes no solamente eran judíos, sino que eran ¿qué? Trabajadores de la alta alcurnia religiosa o de las altas posiciones religiosas. Entonces, se supone que si podemos esperar algo mejor de una persona judía, ¿era de quién? De alguien que trabajaba, ¿verdad?, dentro de la administración religiosa. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Pasaron de qué? De largo. Ahora, a veces lo juzgamos, pero no pensamos, ¿verdad?, por qué fue que ellos tomaron la decisión, claro, aunque no tienen excusa. Pero una de ellas fue porque ¿qué? Porque si a él le hicieron daño, ellos también estaban corriendo ¿qué? Peligro. Por consiguiente, ¿verdad?, ellos estaban tratando de pasar lo más pronto posible de ahí, ¿para qué? Para poder, claro, también habían otras situaciones porque se veía que ellos iban subiendo hacia Jerusalén. Por lo tanto, ellos iban a oficiar y automáticamente si ellos tocaban a sangre o tocaban a alguien que estaba herido, no podían participar, ¿verdad?, de las ceremonias según las leyes, ¿verdad?, todo el proceso ceremonial. Pero aún así, vale la pena ayudar y servir, aunque nos cueste, habíamos dicho, ¿verdad que sí? En otras palabras, ¿ellos tenían excusa? No, pero simplemente no ¿qué? No lo hicieron. Así que cuando vemos Lucas capítulo 10 del 33 al 34, habla acerca del samaritano, ¿verdad? Muestra compasión. Entonces cuando miramos aquí que el samaritano muestra compasión, vemos, ¿verdad?, el mensaje del que el que mostró compasión fue aquel del que menos esperaba, de uno, ¿verdad?, que no era parte o era, ¿verdad?, relegado de adorar en el templo y de que pues muchas veces, ¿verdad?, se hubiese visto o se hubiese entendido la acción que realmente dieron el levita y el sacerdote. En Lucas capítulo 10, verso 36 al 34, Jesús concluye diciendo esta frase: ve y haz tú lo mismo. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Aunque en algún momento hayamos sido fríos, hayamos ignorado una situación, de hoy en adelante, ¿cuántos desean obrar y bendecir y ser ejemplo de Dios? Y eso es verdad, es lo que el propósito de Dios que quiere para cada uno de nosotros. Por lo tanto, ¿verdad?, menciona allí y explica ese texto
esa parábola está hecha para contestar la pregunta ¿quién es el prójimo? Y ahí pues menciona, ¿verdad?, que no necesariamente era un judío, sino que podía ser, ¿verdad?, una persona a la cual era su enemigo. Así que podemos entonces poder dar una próxima lección de lo que estamos llevando a cabo. Lección número 3. El servicio revela tu identidad espiritual. ¿Qué revela el servicio? Tu identidad espiritual. Entonces, me gusta, ¿verdad?, esa foto en donde hay 3 jóvenes que salieron de la iglesia, pero ¿qué hicieron? Se quitaron la corbata y se enrollaron, ¿qué? Se enrollaron las mangas, ¿para qué? Para ayudar a alguien que estaba quedado en la calle. Y eso, ¿verdad?, es amor y es bendición. Por consiguiente, podemos decir que no digas que amas a Dios si no amas ¿a quién? Al que está herido. Muchas veces, ¿verdad?, pasamos por personas, ¿verdad?, que están pasando por situaciones emocionales, personas que lloran, y pasamos con una indiferencia, y eso también es parte del servicio y de la obra que nosotros podemos hacer, ¿verdad?, para ayudar a nuestro prójimo. Amar al que está herido. Por lo tanto, reflejar a Cristo debe de ser, ¿verdad?, en acciones como reales y genuinas. No debemos de reflejarlo, ¿verdad?, de veras. No, ¿verdad?, simplemente que sea algo fingido. Por eso volvemos a Mateo capítulo 16, capítulo 5, verso 16, que dice, y allí pues podemos, ya lo habíamos leído, dice que tu vida debe de ¿qué? Alumbrar. ¿Cuántos desean alumbrar en el nombre de Cristo Jesús? También nos dice que la luz se ve ¿en dónde? En las obras. Y a veces, ¿verdad?, esto crea un issue, y por eso es que me tuve que detener en este aspecto, porque a veces, por ejemplo, yo fui criado en la Iglesia Católica, y doy gracias a Dios por ella, porque tuve la oportunidad de conocer una base, ¿verdad?, en el cristianismo que me ayudó a más adelante poder, ¿verdad?, dar el paso y escudriñar la verdad dentro del mundo adventista. Pero mientras estaba allí, yo fui criado con la convicción de que aunque yo no me portara bien o no estuviese del todo bien con Dios, si yo hacía obras, eso me era contado por justicia. Y pues la Biblia, ¿verdad?, dice un texto, ¿verdad?, que en Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, está completa ¿qué? Muerta. En otras palabras, en la Biblia menciona, ¿verdad?, que se necesita ¿qué? Las obras para poder ser, ¿verdad?, o poder ser una bendición. También dice, ¿verdad?, en Santiago 2:25, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Cuál es la idea clave? La fe verdadera se ve. ¿Qué pasa con la fe verdadera? Se ve. No solo se ¿qué? Se dice. Y eso es algo, ¿verdad?, que tenemos que tener y evaluar de todo corazón. Por lo tanto, también dice en Efesios capítulo 2, versos del 8 al 9, porque por gracias ustedes han sido ¿qué? Salvos, mediante la ¿qué? La fe. Esto no procede de ustedes, sino es un regalo ¿de qué? De Dios. No por las obras. Pero ven acá, pastor, pero usted no me está diciendo que hay que tener obras. Ahora me está leyendo un versículo contrario que me dice que es por la fe. ¿Qué vas a hacer? Bueno, no por obras para que nadie se gloríe. Ahí vamos entonces en el próximo slide. Mira qué interesante. En otras palabras, aunque se mira que hay contradicción, ¿la hay? No. ¿Por qué? Porque se complementan perfectamente. ¿De qué manera? Efesios dice, como eres salvo por gracia, no por qué, no por obras. Pero Santiago dice cómo se evidencia que eres salvo, en otras palabras, por las obras. En otras palabras, no hacemos obras para ser salvos, hacemos obras porque ya somos salvos. ¿Cuántos dicen amén? No hay contradicción. En otras palabras, nosotros, ¿verdad?,
Cuando hacemos obras, estamos dejando ver el qué, el fruto. Ahora, si hacemos meras obras sin tener el fruto, entonces realmente lo que hacemos viene siendo en qué, en vano. Entonces, pues alabamos, ¿verdad? Y glorificamos el nombre de Dios, porque Dios es maravilloso. Concluimos diciendo, ¿verdad?, que el evangelio no es teoría. ¿Cuántos dicen amén? El evangelio no es teoría, sino es que vida práctica. Es vida práctica. Así que realmente podemos entender, ¿verdad?, de que cuando nosotros ponemos en práctica la vida cristiana, siendo jóvenes, siendo, ¿verdad?, miembros de iglesia, va a ser, ¿verdad?, de bendición para gloria y honra de su nombre. Por eso Dios nos llama hoy. Dios nos llama de manera especial a ser luz. ¿Cuántos quieren ser luz? Dios nos llama en esta hora a servir con amor. Y también nos llama a actuar sin excusas. Porque Dios, ¿verdad?, nos está llamando a ser, ¿verdad?, luces en medio de las tinieblas. Les lanzo un desafío. Esta semana busquen a alguien. ¿Para qué? Para servir. No se olviden. Busquen a alguien para servir. Servir, esperando algo a cambio, para que después le devuelvan un favor. ¿Sin qué? Sin esperar nada a cambio. Eso realmente, ¿verdad? Y que salga de qué? Del corazón, no porque el pastor lo está obligando. Si usted se siente obligado o no, ¿qué? No lo haga, pero realmente Dios desea que nosotros, ¿verdad?, ejemplificamos y hagamos, ¿verdad?, lo que Dios nos dice y ponemos en práctica su palabra. Podemos decir entonces que un amor que se mueve cambia vidas. ¿Cuántos dicen amén? Un amor que se mueve cambia ¿qué? ¿Cuántos deseamos movernos? Nosotros no podemos ser jóvenes estáticos. No podemos ser cristianos indiferentes. Tenemos que ser, ¿verdad? Tenemos que estar en movimiento. En movimiento, sirviendo y haciendo lo que Dios desea para gloria y honra de su nombre. Así que el Señor nos bendiga. Que podamos, ¿verdad?, vivir y ejemplificar y ser jóvenes de bendición y adultos de bendición, sirviendo y iluminando, ¿verdad?, lo que Jesús quiere que nosotros hagamos, siendo ejemplos para Él. En esta hora, ¿verdad?, me gustaría que se pusieran en pie. Me pidieron por aquí que tuviera una oración especial por Kyle. Tiene una situación en particular. Así que, ¿cuántos creemos que ella tiene una situación muy difícil? Vamos a ponernos en pie, vamos a orar por ella. Se llama Kyle. Así que ella tiene una situación difícil. No quiero decirla, es personal, pero de manera especial, ¿verdad? Sabemos que hay un Dios todopoderoso que puede mover montañas, ¿verdad que sí? Que sea su voluntad. Oremos. Eterno Padre, te pedimos de manera especial, Señor, por Kyle. Tú conoces, Señor, ¿verdad?, que ha llegado hasta aquí con la esperanza de escuchar tu palabra y de que tú, Señor, tengas contestación para su petición. Así que la iglesia se une en oración para que tú, Señor, puedas poner, oh Padre, tu voluntad en medio de esta crisis que ella está afrontando. Oh Padre, sabemos que la crisis es migratoria. Oh Padre, sé con su papá. Te pido, Señor, ¿verdad?, que en medio de esta situación, Señor, ella pueda ver tu mano y tu dirección. Gracias, Señor, por lo que ya has de hacer. Bendice, Señor. De igual manera te pido, Señor, por los jóvenes, por los adultos de tu iglesia, para que podamos ser ejemplos en obras, para que podamos servir, para que no seamos indiferentes excuseros, para que no seamos, Señor, como el enemigo quiere que manchemos el evangelio. Señor, que podamos vivir tu palabra, que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Bendice a tu iglesia, bendice a la juventud.
Quítale la pena, Señor. Y que, oh Padre, esta generación se levante a predicar tu evangelio y que sientan el poder de tu Santo Espíritu y que, oh Señor, lo puedan reclamar. Y yo sé que tú has dicho en tu palabra que si nosotros pedimos, se nos dará. Bendice, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos agradecen a los jóvenes? Muy bien, me gustaría orar para culminar. Eterno Padre, gracias te damos, Señor, porque tú nos das, ¿verdad?, el Espíritu para poder seguir, servirte y hacer tu voluntad. Ahora que vamos hacia nuestros respectivos hogares, te pedimos que tú dirijas, Señor, y que podamos llegar con bien y poder regresar, oh Padre, a la próxima actividad, Señor, para poder, oh Padre, adorarte en espíritu y en verdad. Gracias, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.